Mis hermanos, buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con nuestra serie devocional y quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Leamos eh, este capítulo desde el versículo 33 en adelante. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amados hermanos, antes de entrar en materia es importante que oremos. Hagamos una corta oración. Muchas gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, dame gracia para en medio de mi debilidad, de mis grandes incapacidades, Señor, poder explicar tu palabra con claridad, que seamos bendecidos, santificados para tu gloria, Señor. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Hermanos, este pasaje es muy importante, diría yo, para la vida cristiana, porque nos muestra la gran debilidad de nosotros y la autoconfianza falsa que usualmente cubre esa debilidad o que trata de esconderla. Hermanos, nosotros somos débiles. Éramos pecadores sin redención, ahora hemos sido salvos, pero nuestros corazones siguen siendo engañosos. En nosotros sigue habiendo una naturaleza pecaminosa, unos restos de pecado. Y contra ese viejo hombre, esos restos que quedan, tenemos que luchar. Seguimos siendo débiles, hermanos, y es por eso que dependemos de la gracia del Señor. En este pasaje, Pedro le dice al Señor, nunca te negaré. Leamos nuevamente la primera parte. El Señor Jesús les dice, de cierto te digo, le dice a Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. En el versículo anterior, Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Hermanos, hay que entender algo muy importante en nuestra vida cristiana, y es que nuestra fe no es igual a nuestra fortaleza, a nuestra fuerza. Mi fe no es equivalente a mi fuerza. Hermanos, usualmente creemos que porque confiamos en el Señor y que porque tenemos mucha fe en Él, por eso somos fuertes en nosotros mismos, por eso tenemos alguna capacidad, hermanos, y no es así. Me gusta como lo dice Sugel Michelin. Él dice, aunque tengamos en nuestra fe en el Señor y nuestra fe sea la más grande de todas, no dejamos de ser un bulto de debilidad. Amados hermanos, el apóstol Pedro había visto a Cristo hacer milagros, conocía a Dios, a la segunda persona de la Trinidad, tenía fe absoluta en Él. Hermanos, y la piedad de Pedro, hermanos, que luego la alcanzó en mucho mayor grado. Eh, Creo que pocos de nosotros podremos, o nadie, mejor dicho, puede llegar a alcanzar una piedad como esa. O sea, difícilmente llegaría un cristiano a una piedad tal como la del apóstol. Así que el punto es, hermanos, que aún él teniendo una fe tan grande, aún él teniendo una fe tan fuerte, seguía siendo débil. Pero él confundió esto. Su error fue pensar que porque tenía fe en Dios, porque confiaba en Él, entonces era fuerte, que en sí mismo tenía fuerza por confiar en el Señor. Y como vemos más adelante, el apóstol Pedro cae en tentación. El apóstol Pedro peca contra el Señor y lo niega 3 veces tal y como dijo, y se arrepiente y llora amargamente por su pecado. Hermanos, él cayó porque confió en sí mismo, confió en su fuerza, confundiéndola por la fortaleza de su fe, por su fe misma. Aunque nosotros conozcamos mucho al Señor, hermanos, y aunque nosotros nos esforcemos mucho en nuestra vida cristiana, escúchenme bien, nunca dejaremos de ser débiles. Siempre que estemos sujetos a este cuerpo,
de pecado, a este cuerpo que sigue con las consecuencias de la maldición del pecado, que sigue siendo inclinado hacia el mal, hermanos, siempre seremos débiles en esta tierra. Y es por eso, de que siempre necesitamos la gracia del Señor, de que siempre necesitamos la misericordia del Señor para vivir nuestra vida cristiana como es digno de vivirla, como la Biblia nos manda a vivirla. El problema está en que a veces confundimos esto, en que en ocasiones tendemos a creer que somos fuertes, no alcanzamos a comprender la fragilidad, la gran debilidad que hay en nuestro corazón, y eso nos lleva a confiarnos de nosotros mismos, y es ahí cuando viene el pecado y no podemos soportarlos porque nos confiamos. Hermanos, la escritura nos manda a huir del pecado, la escritura nos manda a obedecerlo a él y a evitar cualquier cosa que se acerque al pecado. Así que no podemos creer o pensar que nosotros vamos a controlarlo, porque en ocasiones suele suceder eso. No, yo puedo hacer hasta aquí, yo sé hasta qué punto hago, hasta que, hermanos, no es así. Debemos huir del pecado, buscar la santidad, glorificar al Señor con toda nuestra fuerza, como leíamos ayer en Mateo 22, amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Y hablando de esto, una aplicación de ese pasaje de ayer, creo que sería, ¿amamos nosotros al Señor siempre? O dependiendo del lugar en que estemos cambia nuestra actitud. Y digo esto porque en ocasiones creemos que somos muy fuertes, pero en realidad no entendemos lo frágiles que somos y lo engañoso que es nuestro corazón. Hermanos, nosotros necesitamos al Señor siempre. Nosotros necesitamos su misericordia siempre. Pero usualmente cuando estamos bien económicamente, cuando tenemos buena salud, cuando todo anda bien, no nos acordamos del Señor. No lo buscamos con la misma intensidad. No lo valoramos tanto. Y creemos que no dependemos de Él. De hecho, la gente dice, no, ahora estoy dependiendo solo de la misericordia de Dios, cuando pierde el control absoluto de alguna situación o circunstancia. Dice, ahora sí dependo del Señor, cuando ya no hay nada que hacer. Hermanos, no es que comenzó a depender, hermanos, para respirar, para parpadear, para que nuestro corazón palpite, dependemos del Señor. Es su gracia la que nos sostiene, es por su gracia por la que respiramos. Siempre necesitamos de Él, pero no lo entendemos. Y porque no lo entendemos, vivimos vidas de frivolidad, vivimos vidas superficiales, sin buscar lo que realmente importa. Amados hermanos, dependemos de Él, porque somos muy débiles, dependemos del independiente. Él no depende de nadie. Somos finitos y Él es infinito, y por eso necesitamos, hermanos, de Él. Somos muy pequeños y Él es muy grande. Él es la fuente de toda bendición, de toda bondad. Necesitamos de su gracia, de su amor y de su misericordia siempre, aun cuando creamos que no la tenemos. Un ejercicio muy bueno es que cuando vengan bendiciones económicas o de salud o cualquiera que sea la situación que venga, que sea favorable, en ese momento hacer una pausa y no dejarse llevar por las emociones. En ese momento parar y darle gracias al Señor, porque, hermanos, no merecemos nada, merecíamos infierno y ahora merecemos el cielo por estar en Cristo. Merecíamos castigo eterno y Él nos ha salvado sin merecerlo. Detengámonos y démosle gracias al Señor, siempre, aun cuando no tengamos necesidad de nada. Sigamos siempre glorificándolo y reconociendo lo que es por su gracia y su misericordia, que es por su amor y bondad, por la que nosotros recibimos algo, podemos hacer algo. De hecho, podemos, sí, subsistir, hermanos. La vida misma depende del Señor. Así que glorifiquémoslo a Él, no solo en situaciones difíciles, sino también cuando estemos en bendición. Tenemos que entender que siempre dependemos de Él. Tenemos que entender que somos muy débiles y que nunca podemos confiar en nuestro corazón porque nos engaña y no nos damos cuenta. Le pasó a Pedro, confió en su corazón. No te negaré, aunque ellos lo hagan, yo nunca. Primero moriría. No, hermano. Cuando una persona afirma su fuerza es cuando más débil es. El cristiano verdadero no dice que es fuerte, vive como fuerte cuando es débil. Saca fuerzas de debilidad. Él sabe que es débil,
pero en Dios es fuerte, y es en las fuerzas del Señor en las que se refugia, y por las fuerzas del Señor por las que vive su vida cristiana, obedeciendo la palabra del Señor, mortificando su pecado, arrepintiéndose diariamente, porque diariamente peca, y hasta que nos muramos vamos a pecar, y hasta que nos muramos tenemos que arrepentirnos, porque eso se trata la vida cristiana, de ser santificados, purificados, lavados cada día más, siendo a la imagen de ese Cordero de Dios, de Jesucristo, del perfecto, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amados hermanos, busquemos más al Señor, vamos más a la Escritura, más a la oración, reconociendo siempre nuestra dependencia de Él, para que nunca el orgullo tome nuestro corazón y nos lleve a actuar dependiendo de nuestras fuerzas, nos lleve a creer que podemos hacer algo nosotros mismos. Siempre necesitamos de su gracia, siempre necesitamos de su misericordia, porque nosotros somos extremadamente débiles y no lo entendemos, y aún para entender lo débiles que somos, lo necesitamos a Él. Me gusta la ilustración, se me viene a la mente de cuando te acercas más al Señor. Es como si hubiera una luz y como si tu corazón fuera una habitación oscura, y se abre esta ventana y entra un rayo de luz por tu habitación y tú ves toda la inmundicia que hay, y luego te acercas más a la luz según tu vida cristiana se va desarrollando y entra más luz y puedes ver más pecado y empiezas a trabajar en eso, en cosas que antes no veías. Y luego te acercas más al Señor, y entre más ves su gloria, entre más ves su santidad y sus perfecciones, más te ves a ti mismo y más pecador te ves. Isaías dice: ay de mí, que soy hombre, que he muerto, ay de mí. Hermanos, cuando nos acercamos al Señor, más pecadores nos sentimos, pero hay ese contraste del que R.C. Sproul habla, donde por un lado queremos buscar esa santidad y queremos eso que nos atrae, pero por otro nos asusta y nos lleva a huir. Y eso es lo que debe sentir el cristiano. Eso es lo que debe vivir el cristiano: acercarse más al Señor y verse a Él más pequeño. Vivir una vida constante de mortificación del pecado, como enseña Romanos, haciendo morir las obras de la carne, porque de eso se trata. La guerra está vencida. Cristo en la cruz venció. No hay forma de que podamos perder, pero tenemos que luchar. Así que, hermanos, adelante, luchemos, que la victoria está ganada. No hay duda de que vamos a estar con el Señor, pero nos llama a ser santos y a ser perfectos. Así que vivamos en santidad para glorificarlo a Él en toda nuestra forma de vivir. Oremos. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, en quien nos has dado salvación. Muchas gracias por tu amor. Dios mío, te pedimos que nos ayudes a entender más de quién eres tú, de tus perfecciones, de tu misericordia, de tu amor, Señor, y que podamos entender como resultado de nuestra debilidad que somos incapaces de cualquier cosa sin tu gracia. Dios mío, que comprendamos que necesitamos de ti para cualquier cosa que seamos o hagamos, que para respirar, que para cualquier cosa, Dios mío, eres tú necesario. Así que ayúdanos a vivir vidas de agradecimiento, Señor, a ti por todas tus gracias, tus bendiciones, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones confiamos en nuestros corazones, en ocasiones confiamos en nosotros mismos, pero tu palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. No permitas, Dios mío, que estemos bajo maldición, sino que confiemos solo en ti, que en ningún hombre confiemos, ni aun en nosotros mismos, porque seguimos siendo hombres. Para tu gloria, Señor, para tu alabanza, haznos santos, haznos cada vez más a tu imagen. Gracias te damos por tu amor, en Jesucristo. Amén. Amados hermanos, espero que haya sido de bendición, y mañana continuamos con esta serie devocional. Feliz noche.